Como vimos en el capítulo anterior, la mayoría de cereales pertenecen a la familia de las gramíneas, donde el fruto y las semillas son indivisibles. Pero a veces se incluye en esta categoría de cereales algunos granos que no pertenecen a la familia de las gramíneas, pero que por sus características son muy similares a los granos y por eso se decide meterlos ahí en esa categoría. Por ello se les denomina pseudocereales o también por sus características supercereales. ¿Por qué super? Porque a diferencia de los cereales normales y corrientes, estos sí que contienen todos los aminoácidos esenciales. Por lo tanto, no es necesario mezclarlo con una legumbre o mezclarlo con una semilla para obtener la proteína completa. Además, no contienen gluten, por lo tanto los celíacos podrían tomarlo sin ningún tipo de problemas. Aquí tenéis los 3 pseudocereales que vamos a tratar a continuación. Vamos a comenzar con el trigo sarraceno. El trigo sarraceno es una poligonácea, no es una gramínea, como he comentado anteriormente. Procede de Asia Central, de hecho China produce el 55% del trigo sarraceno del planeta, y le siguen Rusia, Polonia, Ucrania. Este pseudocereal es el rey de la proteína vegetal. ¿Por qué? Porque tiene una alta cantidad, entre un 10 y un 13%, y además tiene una gran disponibilidad. Es decir, asimilamos hasta un 70%. Es muy rico en aminoácidos esenciales, pero sobre todo en lisina, que es un aminoácido que es bastante escaso en otro tipo de proteína vegetal. Tiene tan alto el nivel de proteína que se usa mucho también en la alimentación animal. Es contractivo, es yang, pero tampoco hay que tomarlo en exceso, ya que puede resultar demasiado energizante. Es más caliente que el mijo, por lo tanto deberíamos tomarlo principalmente en otoño e invierno. 1 o 2 veces por semana podríamos tomarlo. Como digo, es el cereal más enérgico y nutritivo y es ideal para países fríos o en invierno y muy conveniente para personas mayores, niños y convalecientes. Aunque no es excitante, como hemos dicho, da mucha energía, entonces no conviene mucho tomarlo por la noche. Alivia el cansancio de fondo, ya que actúa sobre los riñones, tonifica la esfera sexual, ayuda a la digestión, aunque no es tan drenante como el mijo. Y es excelente para cuando tienes problemas de corazón porque tiene un bioflavonoide llamado rutina, que fortalece los vasos sanguíneos y los capilares, inhibe las hemorragias, reduce la tensión y aumenta la circulación hacia manos y pies. Así que es muy conveniente en caso de que tengas varices u otros problemas circulatorios, porque además es antiinflamatorio. También es rico en vitaminas del grupo B y en hierro, por lo tanto es bueno también contra la anemia. En Rusia en invierno se consume mucho tostado, con el nombre de kasha, convirtiéndose en uno de los pocos cereales alcalinizantes. Se puede combinar también con trigo en una pasta que se conoce como soba, que son unos espaguetis, que está bastante buena y que es muy tonificante, ideal para aliviar el cansancio rápidamente. De hecho, tiene un sabor tan intenso que es mejor probarlo primero de esta manera, como soba, en pasta, porque lo conocemos mucho más y al estar rebajado con el sabor del trigo es mucho más asequible. También hay quien lo cocina con alcachofas o con manzanas, que lo hace bastante menos contractivo. También puede utilizarse como sustituto de grasas o espesantes, ya que el 70% del grano es almidón. Y aquí lo tenemos, fijaros. Es un grano muy curioso porque tiene esa forma como piramidal. Si lo cocinas, cuando lo cocinas se hincha, podría ser un sustitutivo del arroz, por ejemplo, pero cuando lo cocinas se hincha demasiado, para mí queda demasiado gordo. Una buena idea es combinarlo, por ejemplo, estás haciendo un arroz integral o estás haciendo unas lentejas, echas un puñado, echando un poquito de amaranto o de quinoa o de trigo sarraceno a una combinación de cereal, arroz, pasta, lo que sea, con una legumbre, vamos a potenciar aún el contenido en proteínas, ya que contiene todos los aminoácidos esenciales y aunque combinemos el cereal con la legumbre que nos da todas las proteínas, pues un poquito de esto va a aumentar aún el valor proteico del alimento. Con el trigo sarraceno también se hacen unas tortitas que están bastante buenas y que podrás encontrar en el canal. Así como el trigo sarraceno, no me gusta utilizarlo como sustituto directo de un cereal como el arroz, por ejemplo, para hacer una paella de verduras con trigo sarraceno en lugar de arroz. La quinoa sí que funciona bastante bien. La quinoa, como puedes ver, tiene un granito más fino. Es un granito así que parece que esté un poco chafadito. Cuando se cuece, ese granito se abre y la verdad es que está bastante bueno. Y este sí que lo utilizo como si hiciera una paella, lo encontrarás en el canal también, como si fuera una paella con verduritas y está muy bueno. La quinoa pertenece a la familia de las chenopodias, sorprendentemente familia de la remolacha y de las espinacas. La quinoa proviene de la región andina que se extiende por Chile, Perú, Bolivia, Ecuador y hasta Colombia. Se cultiva para consumo humano desde hace entre 3.000 y 4.000 años de antigüedad. El nombre quinoa deriva de la palabra indígena quinua,
en el idioma quechua, que es el idioma autóctono de la región andina. Entonces se hizo una transcripción fonética al castellano y se llamó quinoa. Quinoa, quinoa. Es muy nutritiva, energizante y reconstituyente. Regenera el yin, fortalece todo el cuerpo y en concreto tonifica el yang del riñón, que es la función que da calor y energía al cuerpo. Es uno de los cereales más ricos en proteína, por la cantidad de aminoácidos que contiene. De hecho, contiene 16 tipos de aminoácidos y entre ellos los 8 esenciales, lo cual lo hacen un producto vegetal insólito. Además contiene numerosas vitaminas, minerales, no tiene colesterol. Es un cereal excelente para uso regular en deportistas. Hay diferentes tipos de quinoa, hay roja, hay negra, hay incluso morada, pero la que más se comercializa es esta, que sería la blanca, también conocida como dorada. Aquí la tenéis, lo podéis ver. Y realmente no existe mucha diferencia entre los diferentes tipos de quinoa, nutricionalmente hablando. Para cocinarla, primero la lavaremos para retirar la saponina que pueda contener y luego utilizaremos el doble de agua que de quinoa. Lo que pasa que en el canal podrás comprobar que cuando lo vayamos a hacer tipo paella va a ser un poco diferente la cantidad de agua y el sistema para cocerla. Pero si solo vamos a cocinarla ella sola, doble de agua que de quinoa. Y por último vamos a hablar del amaranto, que es de procedencia maya, aunque luego pasó a aztecas e incas. Es muy rico en proteínas, también en vitamina C, en fibra y contiene el doble de calcio que la leche. Además es rico en hierro y otros minerales. Es un cereal excelente para tonificar la energía y la sustancia. Seca la humedad y beneficia a los pulmones. Si lo combinamos con arroz integral, ayuda a reconstituir los pulmones débiles. Proporciona mucha resistencia física. De hecho, lo tomaban los guerreros aztecas y por tanto es muy adecuado para niños, para mujeres lactantes o embarazadas, para deportistas. Aunque es bueno para las digestiones, no es un cereal que vayamos a tomar él solo, sino que lo vamos a mezclar con otros cereales para conseguir el valor proteico como si mezcláramos el cereal con la legumbre. Si por ejemplo hacemos un poquito de arroz integral con unas verduras y no tenemos una legumbre, pues echamos un puñado de amaranto y con ello vamos a conseguir el nivel de proteínas necesario para nuestro organismo. Como veis, el grano es minúsculo, es muy pequeñito. Y se emplea sobre todo para elaborar panes, para hacer pasteles, para sopas. Ahí tenéis. Pequeñito. En Perú incluso se lo toman como palomitas. En lugar de usar el maíz, utilizan el amaranto. Interesante. Y bueno, con esto terminamos ya este capítulo. Los pseudocereales, el amaranto, la quinoa y el trigo sarraceno.